Muy buenas noches, amable concurrencia virtual. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Norte, Puerto Vallarta, agradece su presencia en esta sesión académica solemne. Para dar curso al desarrollo de esta sesión, declaro abierta la sesión siendo las 19 horas con 4 minutos del día 12 de noviembre del 2020. Quiero destacar la presencia en este evento. Por ahí vi que teníamos a la compañera Adriana Ruiz Rasura, presidenta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en el estado de Jalisco. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que pasa es que se me cortó la imagen, pero aquí estamos presentes. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes esta sesión. Gracias, Adrianita. Tenemos también la presencia de Eduardo Gómez Encarnación, secretario del capítulo Costa Norte, Puerto Vallarta. Y por supuesto de la tesorera del mismo, la doctora Ana Cecilia Espinosa Martínez. Bienvenidos todos. El día de hoy corresponde a la compañera Ana Cecilia presentarnos su trabajo de investigación, el cual ha titulado como Humana Condición, Identidad Planetaria, aportaciones desde el pensamiento del sur. Independientemente de que la compañera Ana Cecilia es la tesorera de nuestro capítulo, ella es doctora en educación por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, maestra en ciencias de la educación por la Universidad del Valle de México y licenciada en contaduría por el Centro de Estudios Universitarios Arcos de Puerto Vallarta, en donde actualmente funge como directora. Con esta breve semblanza de nuestra expositora el día de hoy, pues sin más preámbulos, le concedemos el uso de la voz para que nos ilustre con su tema de investigación. Adelante, compañera. Muchas gracias a mis compañeros del capítulo aquí en Puerto Vallarta por su presencia. Muchas gracias a los compañeros que nos hacen el favor de estar aquí desde otros lugares, desde otros países también, y a la presidenta de la Benemérita. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a iniciar. Esta ponencia está dedicada a la memoria de Raúl Domingo Mota, un gran investigador y pensador de la complejidad que perdimos hace unos meses. Sobre la condición humana, quiero recoger el esparza coligo, reconecto lo que está disperso. Sobre el tema de la pandemia, inspirada en Germán Trejo, atraigo la expresión latina solvitur ambulando. Se soluciona caminando. Humana condición, identidad planetaria, aportaciones desde el pensamiento del sur. El día de hoy charlaremos sobre condición humana, unidad y diversidad humana, identidad planetaria, desde las aportaciones de un movimiento en el que participamos investigadores de diversos continentes que se denominó Pensamiento del Sur. Quienes han estado en otras de mis conferencias, pues conocen que mis pesquisas están enmarcadas en las
perspectivas de la transdisciplinariedad y la complejidad que nos ayuden a comprender lo que está tejido entre unitas múltiples, que reúne lo uno y lo múltiple. Estas investigaciones usualmente están enfocadas a la educación, las que yo realizo. En esta ocasión centraré mi ponencia en un tema eje, justo para la educación, que es la identidad humana. Por lo que las nociones de humana condición, unidad y diversidad humanas, identidad planetaria, serán retomadas durante esta charla. Pero con la intención, espero lograrla, de volver esta sesión más dinámica, la iré tejiendo a partir de diversas preguntas, 7 para ser exactos, o cuestionamientos que los investigadores en estos ámbitos nos realizamos. Así que vamos a empezar con el primer cuestionamiento, ¿sí? ¿Qué pregunta se hace la transdisciplinariedad acerca de quiénes somos? Bueno, vamos a decir que la transdisciplinariedad es una perspectiva que busca atender los 3 vértices del triángulo de la vida, como lo denomina Ubratán de Ambrosio: individuo, sociedad, naturaleza. Así, lo que somos está íntimamente ligado con nuestro ser individual, con nuestro ser en el mundo y con nuestro ser en y con la naturaleza, todo inscrito desde una perspectiva planetaria e integrados al cosmos. Conocer lo humano no es separarlo del universo, sino situarlo en él, como ya nos decía Pascal. De esta manera, interrogar nuestra condición humana es interrogar primero nuestra situación en el mundo, pues somos el resultado del cosmos, de la naturaleza, de la vida, pero debido a nuestra humanidad misma, a nuestra cultura, a nuestra mente, a nuestra conciencia, nos hemos vuelto, según Morán, extraños a este cosmos que nos es secretamente íntimo. Lo que somos está entonces ligado a procesos de autoformación, la formación del sí, con el sí de la persona consigo misma, procesos de coformación o de heteroformación, es decir, la formación del sí con los otros, y procesos de ecoformación, a saber, la formación de la persona en su relación con lo otro, con el medio. De igual forma, desde una perspectiva transdisciplinar, pensamiento, acción, reflexión, ética, están interligados. Nosotros asumimos la ética como en acción, este planteamiento de Varela, es decir, una ética que está encarnada en los actos cotidianos. Ahora bien, según la Carta de la Transdisciplinariedad, toda tentativa de reducir al ser humano a una definición y de disolverlo en estructuras formales, cualesquiera que sean, pues es incompatible con la visión transdisciplinaria. De hecho, el reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad, regidos por diferentes lógicas, es inherente a la actitud transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la realidad a un solo nivel, regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de la transdisciplinariedad. Por tanto, comprender la humana condición implica asumirla desde sus diferentes niveles. Los seres humanos participamos del ser del mundo, de los diferentes niveles de realidad y de los diferentes niveles de percepción de la realidad. De allí que coincidamos con autores como Morán en su método 5, La humanidad de la humanidad, en que seguimos siendo un misterio para nosotros mismos. La frase que citamos al inicio de Pascal es más actual que nunca. Hay, sin embargo, procesos prodigiosos de conocimiento sobre nuestra situación en el universo, entre los dos infinitos, ¿verdad? Con cosmología, microfísica, sobre nuestra matriz terrestre, ciencias de la Tierra, sobre nuestro enraizamiento en la vida y en la animalidad, la biología,
sobre el origen y la formación de la especie humana, la prehistoria, sobre nuestro enraizamiento en la biosfera, la ecología, y sobre nuestro destino social e histórico. Podemos encontrar en la poesía, en la literatura, en la música, que es el lenguaje del alma humana, en la pintura, en la escultura, otros tantos mensajes sobre nuestros seres profundos. De este modo, todas las ciencias, todas las artes, desde su ángulo, esclarecen cada una el hecho humano. Pero estos esclarecimientos son separados por zonas de sombra profundas y la unidad compleja de nuestra humanidad se nos escapa. La necesaria convergencia entre ciencias y humanidades para comprender la complejidad humana no se da. Ausente de las ciencias del mundo físico, aun cuando también es una máquina térmica, disjunto del mundo viviente, aun cuando también es un animal, el hombre es troceado, separado en fragmentos aislados en las ciencias humanas. De hecho, el principio de disyunción y de reducción que ha reinado en las ciencias, incluidas las humanas, impide pensar lo humano o pensar la concepción compleja del género humano, inscrita en dos tríadas, la tríada individuo-sociedad-especie propuesta por Morán y la tríada que mencioné hace un momento, individuo-sociedad-naturaleza, propuesta por Ubiratán D'Ambrosio. Desintegrando lo humano, eliminamos el asombro y la interrogación sobre la identidad humana. Debemos volver al esparzacoligo, reconecto lo que está disperso. ¿Sí se están viendo los cambios en las diapositivas? No. A ver, denme un momento. No, maestra. No se están viendo los cambios. Ajá. Denme un segundo. A ver, ingeniero que me está ayudando, ¿podemos compartir la pantalla, por favor? Vamos a ver. Ajá. A ver, parece que ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya se están viendo los... Bueno, voy a continuar, por favor, si no se ven, avísenme. Bueno, entonces decíamos que desintegrado de lo humano, eliminamos el asombro y la interrogación sobre la identidad humana, y pues la idea es volver al esparzacoligo, reconectar lo que está disperso. Creemos, por lo tanto, que el conocimiento de lo humano debe ser mucho más científico, mucho más filosófico, mucho más poético. Necesitamos, pues, asumir la condición humana distante de una expresión exclusiva de la razón, trascender la visión Homo sapiens, es decir, el hombre que piensa, y pasar a un hombre complexus, al Homo complexus, inmerso en su dimensión cognitiva, sí, pero también en su dimensión sapiens demens, sabio y loco, faber y ludens, trabajador y lúdico, empíricos e imaginarios, económicos y consumans, prosaico y poético. Como dice Almeida, la condición humana refiere a un individuo que es al mismo tiempo polvo de estrellas, el único animal que dice érase una vez, cuenta su historia, alimenta sus mitos y proyecta futuros. La condición humana no cabe en los límites de una única disciplina, es transdisciplinar. Es un tema para el cual son llamados todos los saberes. Basados en Morán y otros autores como Raúl Domingo Mota, Edgar Ciurana, el conocimiento que proponemos de lo humano es complejo porque reconoce que el sujeto humano que estudia está incluido en su propio objeto, porque concibe inseparablemente unidad y diversidad humanas, porque concibe todas las dimensiones
o aspectos actualmente disjuntos y compartimentados de la realidad humana, que son físicos, biológicos, psicológicos, sociales, mitológicos, económicos, sociológicos, históricos, etc. Bueno, vamos a la pregunta número 2. Esta cuestión viene medio nietzscheana porque nos inyectan desde la cuna, a través del lenguaje, de los valores, tradiciones, creencias, símbolos con los que construimos nuestra identidad personal, social, nacional. ¿Qué postula la transdisciplinariedad con respecto de la construcción de la identidad? La visión transdisciplinaria es transnacional, transhistórica, es transreligiosa y transcultural. Es decir, que no hay un lugar privilegiado desde donde se pueda juzgar a las otras culturas, ¿sí? Para la transdisciplinariedad, la identidad, la dignidad del ser humano es también de orden cósmico y planetario. La aparición del ser humano sobre la Tierra es una de las etapas de la historia del universo. El reconocimiento de la Tierra como patria es uno de los imperativos de la transdisciplinariedad. Entonces, todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad, pero a título de habitante de la Tierra, él es al mismo tiempo un ser transnacional. El reconocimiento por el derecho internacional de la doble pertenencia a una nación y a la Tierra constituye uno de los objetivos de la investigación transdisciplinaria que hacemos nuestra. Pregunta 3. ¿Cuáles son las problemáticas sociales concretas que tienen como trasfondo la cuestión de la identidad? Bueno, como dice Montaigne, cada hombre lleva en sí la humanidad entera, ¿no? O como señalaba Terencio, soy humano, nada de lo humano me es ajeno. De esta forma, toda problemática, presente o pasada, producto de la acción o la inacción humana o de su estar en el mundo, nos lleva ulteriormente a cuestionarnos qué somos. Aquí, pues recurriendo a mis experiencias como actriz, es otra de las actividades que realizo, en las troyanas, Hécuba, según Eurípides, luego de ser despojada de su reino, de vivir la muerte de sus hijos a manos de los griegos y de dejar con sus propias manos y las de su guardia de mujeres ciego a Polibnestor, rey de Tracia, reflexiona y se pregunta a Hécuba: ahora comprendo algo que escuché en boca de un griego. Tenemos dos pensamientos, dos corazones, dos cursos de acción. Somos víctimas y asesinas, han matado a los nuestros y a la vez hemos matado. Somos traicionadas y traidoras, somos víctimas y verdugos, gavilanes y palomas. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sin duda, los seres humanos transitamos no solo por la racionalidad, sino también por la locura, que es intrínseca a la condición humana. El Homo sapiens es también Homo demens. Hay mucha literatura en relación a este tema, pero bueno, no vamos a ahondar demasiado, tenemos tiempo limitado también. Ahora una pregunta doble, vamos con la pregunta 4. ¿Qué es lo que nos aporta la transdisciplinariedad para entender estos tiempos, verdad? Y por qué la apuesta, en el caso de su servidora, en la educación para dar respuestas a las problemáticas que nos aquejan? Coincido con Nicolescu y la Carta de la Transdisciplinariedad en que solo una inteligencia que dé cuenta de la dimensión planetaria de los conflictos actuales podrá hacer frente a la complejidad de nuestro mundo y al desafío contemporáneo de la autodestrucción material y espiritual de nuestra especie. De igual manera, la ruptura contemporánea entre un saber cada vez más acumulativo
y un ser interior cada vez más empobrecido conduce a un ascenso de un nuevo oscurantismo cuyas consecuencias en el plano individual y social son incalculables. El crecimiento de los saberes también, sin precedentes en la historia, aumenta la desigualdad entre aquellos que los poseen y los que carecen de ellos, engendrando así desigualdades crecientes en el seno de los pueblos y entre las naciones de nuestro planeta y sus habitantes. La transdisciplinariedad y la complejidad aportan una mirada y herramientas para pensar, para asumir lo humano, la vida y la realidad desde la multidimensionalidad, es decir, desde diferentes niveles de realidad y desde el diálogo entre diferentes lógicas, entre diferentes saberes y personas que nos permiten aproximaciones más comprensivas de los fenómenos y por lo tanto nos permiten construir y poner en práctica estrategias que son más cercanas a la naturaleza y complejidad de cada problemática social, humana, medioambiental, etc. Sabiendo empero que el conocimiento es por siempre abierto y que nunca se llegará a una verdad total, última, definitiva, ¿verdad? La totalidad es la no verdad, nos decía Teodoro Adorno. Entonces vamos a hablar un poco sobre la apuesta. En relación a la apuesta, expresamos que ella implica asumir la educación como una vía para construir una identidad y una ciudadanía planetarias, una vía que nos lleve a abrir los saberes a la complejidad de la vida, lo que deviene en su ecologización, como señala Buenaventura de Sousa Santos. Para hablar de identidad planetaria, yo y otros investigadores nos preguntamos cómo enfrentar desde la educación las múltiples crisis de la mundialización. Crisis económicas, crisis ecológicas, crisis de salud, como la que vivimos en este momento, crisis simbólicas a la vez de ruptura y de reencuentros entre las culturas y las personas. Consideramos que la policrisis, o las crisis, están todas ligadas a un modo de pensamiento reductor que lo que hace es separar al sujeto de su medio y que tiende también a reducir la realidad a uno solo de sus niveles, particularmente material y mercantil en el mundo contemporáneo. Sin duda, los daños de ruptura del equilibrio ecológico apelan a una acción urgente para reformar el pensamiento y la educación debe contribuir a dicha reforma. La situación pandémica que vivimos, el manejo de la crisis de salud, es un claro ejemplo de esta visión reduccionista. En el contexto de la educación, en este contexto la educación y los formadores, pues nos vemos éticamente llamados a preparar la reforma del pensamiento y a acompañar la transformación del paradigma cultural dominante hasta una ecologización de los saberes. Entonces, así como señala Morán, hemos de armar a través de la educación el combate vital para la lucidez. Esta propuesta de una educación que nos lleve a asumir la humana condición como compleja, a concebir la identidad y una ciudadanía planetarias y por tanto la asunción de la noción de tierra-patria, es decir, comprender al planeta como patria y destino común, o matria, si lo prefieren, como destino común de los humanos, comprender que el destino de la especie, el destino individual y el destino social son todos destinos entrelazados e inseparables. Todo esto pasa por la comprensión de la unitas múltiplex, es decir, de la unidad humana y de la diversidad humana. En otras palabras, desde la educación apostamos a velar o a cuidar por la idea de que la unidad de la especie humana no borre la de su diversidad
y que la de su diversidad no borre su unidad. Ello conduciría a la toma de conciencia de la condición común a todos los humanos y de la muy rica y necesaria diversidad de los individuos, de los pueblos, de las culturas, sobre nuestro arraigamiento como ciudadanos de la tierra, como dice Brigitte Kern. Todas estas aproximaciones propuestas por la transdisciplinariedad y la complejidad sobre la condición humana trascienden el discurso, ¿sí? Y han sido repensadas, investigadas, actuadas y transformadas en laboratorios, en ejercicios, en estrategias, en diferentes organismos, en diferentes instituciones, algunas instituciones educativas también, que luchan por difundir y construir una visión más planetaria de la vida y por gestar la comprensión de la humanidad como destino planetario, porque como decía Kant, la finitud geográfica de nuestra Tierra impone a sus habitantes un principio de hospitalidad universal y en nuestro tiempo, la comunidad de destino terrestre nos impone de manera vital la solidaridad. La humanidad, como bien dice el poeta Rodrigo Sayas, es una noción ética. Ella es lo que debe ser realizado por todos y cada uno. Se trata de enseñar la humanidad a la humanidad. De hecho, en una conocida obra que se llama Educar en la Era Planetaria, en donde los autores como Raúl Mota, Roger Ciurana, incluso Morán, divulgan los saberes de la complejidad y después divulgan estos saberes después de explicitar en esta obra los principios de esta corriente, también después de concebir el método como una estrategia, como un proceso emergente, como camino, no como receta o programa, sino como un discurso, como un ensayo prolongado de un camino que se piensa, de asumir al investigador como pensador y como estratega, de hacer una revisión también de la historia de la humanidad desde sus albores hasta la actualidad y de diferenciar la noción de globalización, miope porque se centra en lo económico y tecnológico, ¿verdad? Entonces la diferencian de la noción de globalización, de la noción de planetarización, que comprende una visión pues, más inclusiva, más transdisciplinar, que concibe la Tierra como unidad compleja, física, biológica, antropológica, y asume también una visión sociológica, ecológica, humana, económica, tecnológica de la vida en el planeta. Luego de todo este recorrido de los autores en esta importante obra de divulgación, plantean que la era planetaria puede entenderse a partir de la dialógica, es decir, a través de la convivencia simultánea de dos hélices antagónicas que se oponen, pero a la vez se complementan. Tenemos por un lado una hélice de mundialización de la dominación que comprende todos estos procesos de dominación, colonización, explotación por parte de Occidente, de otras culturas. Recordemos que fueron pequeñas naciones las que se lanzaron a la conquista del planeta en una aventura de guerra y de muerte. Y bueno, hasta convertirse en una visión hegemónica y que podemos identificar fácilmente en la política colonial, en la dominación económica, financiera, tecnológica, que también estuvo impulsada por el cuatrimotor ciencia, técnica, industria e interés económico. Y a la vez tenemos simultáneamente una segunda hélice de mundialización de las ideas humanistas que incluyen la autocrítica de la civilización occidental, la aspiración a la unidad pacífica y fraterna de la humanidad, la libertad del hombre, los derechos humanos, etc. Estas dos mundializaciones se complementan y han de llevarnos a comprender la educación también como una vía para el posible despertar de una sociedad-mundo.
así lo denominan los autores, y para abrir los saberes a la complejidad de la vida. En palabras de mi compañero Germán Trejo, se destaca la propuesta de retomar la noción de ciudadano del mundo, comprender que el problema no son las naciones, son los nacionalismos, asumir que tenemos problemas que ya no son de países, sino planetarios. Tenemos entonces que considerar que somos parte de algo mucho más grande que nuestras tribus, que nuestras naciones, y que hemos de hallar soluciones nuevas a problemas complejos, estrategias complejas. Y para Dalia Muñoz, se trata de asumir que la idea de desarrollo no trajo la armonía a las sociedades, sino que mundializó la crisis, pero también a la vez se mundializaron los derechos humanos. No hay instituciones planetarias que sean capaces de abordar los problemas de la humanidad. No tenemos instituciones alternas a lo que ya existe, a otra forma, por ejemplo, de pensar el desarrollo económico. Si estamos huérfanos de instituciones, el papel de la educación y de los educadores es generar en los jóvenes una visión y un trabajo por una ciudadanía planetaria, la comunidad planetaria como destino. Ese es el eros de la educación. Se trata de propiciar la mundología de la vida, de formar mundólogos que ayuden a percibir los problemas desde una perspectiva planetaria. En suma, el trabajo vital desde la educación es acompañar la reforma del pensamiento hacia una visión más planetaria de la vida y de asumirnos como ciudadanos del mundo. Se trata de una revolución paradigmática que ya está implícita en los 7 saberes necesarios para la educación, promovidos por la UNESCO, que a la vez supone una triple revolución, como plantea Pascal Galván. Una revolución epistemológica, ¿no? Es decir, el paso del paradigma de las ciencias aplicadas, pasar de las ciencias aplicadas a un paradigma reflexivo de la complejidad, es decir, concebir el aprendizaje como una construcción autoeco-reorganizadora del sujeto en intercambio con su medio social y con el medio físico, el triángulo de la vida de Vivekananda Ambrosio. ¿Sí? Una revolución práctica del paso de la enseñanza al acompañamiento del aprendizaje. Pasar de la transmisión de contenidos al acompañamiento de los procesos de aprendizaje de las personas a partir de la producción de saber que se articula, ¿sí?, a través de investigación, acción y formación. Y una revolución ética de la educación hacia la reciprocidad en coformación, es decir, religar los saberes académicos con los saberes de la vida práctica y poética por la reflexión sobre la experiencia vivida. Bueno, como parte de estos ejercicios para pensar y para acompañar la reforma y reformar el pensamiento, para pensar la humana condición, la unidad y diversidad humanas, la unitas múltiplex, en el año 2011, investigadores de todo el mundo fuimos convocados en Sao Paulo por Edgar Morin para identificar cuestiones prioritarias en dirección de una política de civilización, en un encuentro que, como les comenté al inicio, se denominó Pensamiento del Sur. Dentro del eje de la educación en el que nos tocó participar, una de las propuestas que se presentó fue la de concebir al pensamiento del sur como una reserva antropológica de la condición humana. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con el pensamiento del sur? Esta es nuestra sexta pregunta, entonces nos estamos acercando al cierre. Como lo expresa fuertemente Morin, Almeida y otros autores, el pensamiento del sur no es una noción geográfica, ¿sí?, sino una noción alternativa a la hegemonía de la mundialización del norte, ¿sí?, que es la hegemonía de la técnica, de la economía, del cálculo, de la racionalización, de la rentabilidad
de la eficacia por la eficacia que vimos en una diapositiva previa con las dos mundializaciones, las dos hélices de las mundializaciones. Recordemos con Santos de Miranda que históricamente las culturas del sur fueron apropiadas, inclusive folclorizadas a partir de una lógica de dominación que transformó cosmologías, significados, pasteurizando y rotulando las manifestaciones culturales. A pesar de que el sur haya representado el locus privilegiado de experimentación de los modelos occidentalizados, ¿verdad? Él mismo se reconfigura en la protagonización, la síntesis y restauración de diferentes modos de existir. Las culturas del sur representan simultáneamente y contradictoriamente, es decir, dialógicamente, la síntesis y la tensión entre los nortes y los sures. Por ahí se ven mis compañeras Almeida y Moraes. Para estos autores, el sur representa entonces no solo la resistencia a los patrones occidentales, sino un proceso permanente de creación que integra tres dimensiones: estética, ética y espiritual. Toda manifestación cultural necesita sostenerse en estas tres dimensiones simultáneamente. Cuando predomina solo una de ellas, se vuelve un objeto mercadológico, generando incluso una crisis civilizatoria, como podemos ver también a lo largo de la historia. Así, en los países del sur, como en los países del norte, encontramos fuerzas de dominación hegemónica de la lógica de reducción de la realidad a lo cuantitativo. Pero recíprocamente encontramos también en los países del norte como en los del sur experiencias creativas que exploran vías alternativas para una reforma de la vida. Entonces, vamos a nuestra última pregunta. ¿Qué son las reservas antropológicas? Para Concienzado de Almeida, esa investigadora chaparrita que veían por ahí sonriente, y que además es una de las mayores exponentes del paradigma de la complejidad en el mundo, se trata de asumir el pensamiento del sur como una reserva antropológica de la condición humana. Para ella, las ideas de Morán para un pensamiento del sur expresan resistencia al escenario de la globalización que oscila entre la norteamericanización y la occidentalización de las culturas. Fuera del sentido únicamente territorial y geográfico, las nociones de norte y sur pasan a significar modos de pensar, modos de vivir organizados, que están organizados por principios, por valores y prácticas distintas. El sur o los sures se relaciona entonces con reservas antropológicas de la condición humana, con capacidades creativas de regeneración de la diversidad cultural, con estilos de vivir más cercanos a la dinámica de la naturaleza ampliada, al cultivo de valores que problematizan la homogeneización técnico-económica del planeta, a potenciales y emergencias y ruidos en el interior de una mundialización inmersa en varios tipos de crisis, en un operador cognitivo que podría restaurar lo singular, lo concreto, la dialógica local global, la expresión de valores como la solidaridad, la honra, la hospitalidad, la esperanza, lo improbable y la aspiración a la armonía, el rechazo también universal abstracto y a los mitos del desarrollo y el progreso ilimitados. De este modo, lejos de posiciones teórico-académicas encarceladas en utopías irrealizables, ¿verdad?, en el miedo del desvío o en el inmovilismo o la victimización y el rencor, las reflexiones en el pensamiento del sur subrayan la necesidad de integrar los aportes benéficos del norte,
¿sí? Sus conquistas democráticas, sus avances emancipatorios. Se trata de rechazar sus aspectos perversos y nocivos, rechazar su hegemonía. El pensamiento del sur nos habla entonces sobre una ecología de las ideas y de las prácticas socioculturales que favorecen las fuerzas de la creatividad, que favorecen la diversidad gnológica, la diversidad de las ideas y las maneras de vivir tan necesarias en una metamorfosis de la vida en el planeta. Lo que incluye la vida humana, pero no, por supuesto no se reduce a ella, ¿verdad? Dentro de estas experiencias innovadoras que ilustran el pensamiento del sur, es decir, nos referimos con innovadoras, un desafío, una construcción colectiva, un pensar y un hacer alternativo, una praxis, y que permiten visualizar focos de creatividad y de resistencia a la monocultura de la mente, a la colonización del imaginario, a la occidentalización del planeta y a la McDonaldización del mundo, por recoger las expresiones de Almeida, Lévi-Strauss, Latouche, Vandana Shiva, Maurice Holt. Seiza Almeida, directora del grupo Complexus, del GRECOM, perdónenme, en Brasil, destacó 4 experiencias en relación a la velocidad del tiempo como un valor hegemónico. Se destacó el movimiento Slow Food, que proviene de este chiste del periodista Petrini en 1986 en una tienda de McDonald's en Roma, que se expande por congresos internacionales en universidades, escuelas norteamericanas. Al lado del patrón de fast food, tenemos hoy la valoración culinaria tradicional y el cultivo y comercialización de productos orgánicos. En Italia y en otros países de Europa también tenemos las denominadas ciudades desaceleradas, ¿sí? Citas slow. Imponen reglas en estas ciudades para la reducción del tráfico de automóviles y la creación de espacios verdes para encuentros y caminatas, ¿sí? La reducción de la velocidad sirve también al modelo educativo, la slow school. La slow school es la alternativa ante la fast school. Según Maurice de Holt, esta idea de la slow school incluye retomar la filosofía, la tradición, valorar el trabajo en la comunidad, las elecciones, los valores. Entonces, el movimiento Slow Food tiene como meta valores como dignidad, herencia cultural, y se opone al modo de vivir basado solo en la prisa y la conveniencia, que es tan común en estos momentos. Otra experiencia que fue destacada en este evento, una experiencia sobre el fortalecimiento de la cultura local y el mantenimiento de las poblaciones en sus lugares de origen. Almeida destacó el trabajo de la Universidad Arcos para transitar en todos sus programas académicos de grado y posgrado de una formación disciplinaria y fragmentante a una transdisciplinaria integradora que abra los saberes a la complejidad de la vida y que asuma esta unidad y diversidad humanas, integrando a los universitarios también en un diálogo continuo y dialógico con la comunidad. Respecto del reconocimiento de los saberes indígenas, se destacó también el trabajo realizado por Daniel Munduruku. Daniel Munduruku es un educador indígena del Instituto Indígena Brasileño para la Propiedad Intelectual, que incentiva a hombres y a mujeres de varias etnias a recibir una formación universitaria que no suprima, sino que amplíe las experiencias culturales originarias, ¿no? Ahí en la diapositiva dice, escribo para mantenerme indio. Un ejemplo más, también en el ámbito educativo, se reconoce el proyecto de extensión denominado Astillero de Saberes,
del Grupo de Estudios de la Complejidad de Brasil, cuya finalidad es la actualización de profesores de educación pública básica, que procura sensibilizar a los educadores sobre la importancia y el reconocimiento de conocimientos técnicos y especulativos de los intelectuales de la tradición, ¿sí? De construir estrategias, de métodos capaces de convertir dichos saberes, ¿sí? Los saberes de la tradición, en saberes complementarios a los de la cultura científica escolar. También de divulgar y de publicar libros paradidácticos que registran los conocimientos sistematizados por los intelectuales de la tradición con el apoyo de los investigadores de este grupo de estudios de la complejidad del Greco. Finalmente, en otros ejes, otros compañeros destacaron como experiencia importante el Foro Social Mundial, que ilustra, es otra experiencia que ilustra la potencia de una nueva forma de diálogo y de interacción entre los nortes y los sures, así como una forma de resistencia política y cultural ante los estándares globales de la mundialización y una vía de construcción de la identidad en favor de otro mundo posible. Para cerrar, diremos que coincidimos con los investigadores ligados al eje de la unidad y diversidad humana de este encuentro, en que las cuestiones prioritarias que trata el pensamiento del sur en dirección hacia una política de civilización incluyen recuperar las reservas antropológicas de la condición humana, de que hablamos hace un momento, tener o reconsiderar la dialógica diversidad, unidad, es decir, la crisis civilizatoria contemporánea impone la búsqueda de la identificación de la unidad y de la diversidad como condición de la humanidad. En este hecho residen los lazos de la humanidad. Esta dialógica es la que debe estar presente en las propuestas educativas. La unidad compleja es un uno que se construye a partir de la diversidad. Es entonces urgente el entendimiento de la diversidad sociocultural como base, fundamento y construcción de la unidad humana. La búsqueda de la sustentabilidad de las relaciones por medio de la búsqueda y la comprensión de la diversidad biopolítica social es el punto de partida innegociable para la sustentabilidad en la tierra patria o en la tierra matria. La urgencia de conciliación entre los polos antagónicos y complementarios. Las culturas del sur representan, como dijimos, simultáneamente y contradictoriamente la tensión y la búsqueda de la restauración entre los nortes y los sures, en el sentido de una nueva perspectiva civilizatoria. Representan el locus privilegiado para la integración entre la razón y la emoción, entre la prosa y la poesía, la incorporación de diferentes modos de ser y de hacer. Unidad y diversidad son aspectos esenciales e inseparables de la existencia humana. El sur posee capacidades para restaurar una ética conciliadora de preservación de recursos y ecosistemas del planeta, siendo la cultura para sí misma una expresión de esfuerzo en el equilibrio entre cultura y naturaleza, y cuya legitimidad parte de la valoración de las diferencias. La unidad en ese sentido pues no significa uniformidad, sino la garantía de la igualdad humana como principio universal que excede las dualidades, encontrándose en las diferencias características de la insostenible complejidad del mundo. Por último, la cultura como fuerza, a la vez de resistencia y de creación permanente, es decir, la cultura como una vía para la emergencia de una política de civilización para la tierra patria, un instrumento para enfrentar la fuerza del cuatrimotor de la dinámica planetaria, ciencia, técnica, economía, ganancia, y regenerar la democracia de los pueblos y las naciones de todo el planeta. La cultura como el reconocimiento de la unidad y diversidad de las expresiones humanas, como la experimentación en la reconexión de lo prosaico y lo poético y los límites de muchas posibilidades del norte y de los sures. Hacer vivir democráticamente implica experimentar procesos cotidianos de diversidad, de transparencia, de intercambio de puntos de vista,
de intercambios estéticos, de fortalecimiento de valores y principios éticos. Y en este sentido, las instituciones educativas, pues somos un gran laboratorio para la democracia. Finalmente, diré que en el momento actual es necesario resaltar el papel de las redes sociales en las movilizaciones solidarias de la contemporaneidad, la importancia de la difusión del acceso a los bienes materiales, inmateriales y virtuales de la humanidad y la humana condición, a nuestras reservas antropológicas, posibilitando la construcción del conocimiento y del pensamiento de modo colaborativo, planetario, y también procurando alcanzar el bien vivir de todos. Pues esa sería mi exposición del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cedo la palabra a mi compañero presidente. Muchas gracias, Ana Cecilia. Agradecemos en todo lo que vale la asistencia virtual a esta sesión, a todos aquellos que nos hicieron el favor de acompañarnos. Y para concluir, le vamos a pedir a nuestra compañera presidenta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en el Estado de Jalisco que nos haga el favor de clausurar esta sesión. Parece que tiene cerrado su micrófono. Se nos olvida, perdón, se nos olvida esa parte, una disculpa. Bueno, pues muchas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez. Pero antes de clausurar la sesión, quiero felicitar a la maestra Ana Cecilia Espinosa, que nos ha dado un recorrido impresionantemente maravilloso, con un conocimiento en torno al tema que está tratando verdaderamente impactante. Su bibliografía, todos sus autores que usted ha mencionado, nos dejan muy impresionados de su trabajo profesional, de sus investigaciones. Entonces, quiero felicitarla por ello. Estaba yo muy atenta a escuchar todas las veces y las conclusiones a las que usted llega con motivo de la educación, del compromiso que tenemos desde la educación, desde las universidades, creo que es fundamental para el desarrollo antropológico del hombre. Entonces, quiero felicitarla, realmente me quedé gratamente impresionada por sus grandes conocimientos. Muchas felicidades por ello. Y bueno, pues, no sé si quisiera usted contestar algo, maestra Ana Cecilia. Solo quiero agradecer a las personas que se tomaron el tiempo de estar aquí. Tenemos algunos colegas que nos están visitando de otros países y comentarles que el formato que tenemos en la Benemérita para estas presentaciones no incluye un momento de preguntas y respuestas, porque en otros espacios es distinto. Pero muchas gracias a todos por su tiempo y por su escucha sensible y atenta. Muy bien, entonces, muchas gracias de nueva cuenta. Entonces, siendo casi las 8 de la noche, declaramos clausurada esta sesión del capítulo Costa Norte. Muchas gracias y muy buena noche. Buenas noches.